Estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y estamos en una comunicación telefónica con el analista político Jairo Carrillo, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Liberal Colombiano. ¿Cómo estás? Buenos días, Jairo. Hola Miguel, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Un gusto y gracias por atender nuestro llamado. Jairo, el día de ayer se realizó una consulta popular anticorrupción. Por favor, si nos puedes contar sobre el proceso. Bueno, sí, en esta ocasión fue la cuarta vez en Colombia que fuimos a las urnas de este año. Nosotros, la primera parte que tuvimos en el mes de abril, estuvimos en las elecciones parlamentarias para elegir Senado y Cámara, donde se eligieron 103 senadores y 166 representantes a la Cámara. Aquí está dividida el Parlamento está dividido en dos: el Senado, Cámara Alta, que es elección nacional, y representantes a la Cámara, que son por elección por departamento. Sí. La segunda vez que fuimos a la votación fue la primera vuelta electoral, en la cual se definían el presidente de la República. No hubo mayoría, se tuvo que ir a una segunda vuelta el 27 de mayo, donde salió elegido nuestro presidente, el presidente Iván Duque. Esta fue la cuarta ocasión este año donde llegamos a una votación sin precedentes, porque es la tercera vez que existe una consulta popular en Colombia, pero a diferencia de las diferentes elecciones, una consulta de esta no intervienen directamente los políticos porque no van a ser elegidos. Entonces no hay incidencia de parte de ellos, no hay movilizaciones, no hay recursos. Como vulgarmente dicho se dice, acá no hay tamales ni hay tejas para repartir. Entonces es un voto de opinión 100%. Aquí no hubo ninguna incidencia de ninguna índole económica, sino simplemente fue un voto de opinión de la ciudadanía. Correcto. Cuéntame, ¿en qué consistió esta consulta? Nos interesa mucho en el Perú porque el presidente de la República, Martín Vizcarra, en 28 de julio, día de nuestras fiestas patrias, habló de un referéndum, una consulta popular a la gente sobre la no reelección de congresistas, poco sobre las mismas preguntas que se hicieron ayer en Colombia. Cuéntanos, ¿quién lo convocó? ¿Qué preguntas se hicieron y cuáles fueron los resultados de esta consulta? Bueno, básicamente esto es una consulta que es el resultado de muchos años de trabajo de diferentes políticos. Se puede hablar de todas las vertientes, de todos los partidos políticos existentes, pero con mayor incidencia al final de Angélica Lozano y Claudia López del Partido Verde. Estas normas, muchas de ellas hay una discusión muy fuerte respecto a ese punto. Algunos analistas, algunos más que todo, digámoslo, referentes en Colombia del área jurídica decían que ya no había necesidad de hacer el referendo porque las preguntas que se estaban buscando, se estaban analizando, se estaban diciendo acá, eran realmente preguntas que ya estaban resueltas en la Constitución o en las leyes. Básicamente el tema de anticorrupción se dio por los escándalos tan fenomenales que existen en Colombia por la corrupción. No es un fenómeno nuevo en la historia de Colombia, de la colonia siempre ha habido corrupción. Es más, los primeros condenados fueron a principios del siglo de nuestra república, hacía 200 años. Lo que sucede es que un analista lo dijo aquí en Colombia muy claro: el silencio de los fusiles dejó escuchar el escándalo de la corrupción. Aquí antes todo era que la FARC era la culpable, que era la corrupción, la violencia, todo se generaba por el tema de la FARC. Al silenciar los fusiles de la FARC en el proceso de paz, pues salió el tema de la corrupción y tomó más fuerza este tema, y tanto que ha quedado relegado el tema de la FARC y demás. Lo que se buscaba, señor. Sí, tengo entendido que para que se aprobara la consulta, debían de votar un tercio del padrón electoral, es decir, de 36 millones... 2 tercios. Sí, a ver, 2 tercios. 2 tercios, sí, okay. 2 tercios, sí. De los 36 millones de votantes debían de votar 2 tercios. Okay. El padrón electoral en Colombia es aproximadamente 36.600.000 electores, según las últimas encuestas. La ley para este tipo de consultas habla que tiene que ser las 2/3 partes, o sea, 12.300.000 votos mal contados.
pero Y de para ahí, que sí. pase el plebiscito, pero para que sea aprobada cada una de estas preguntas, tiene que tener el 50% más uno. Es decir, de esos 12.300.000, 6.150.000 mal contados tendrían que haber estado de acuerdo con la pregunta para que pasara. Ese era el segundo filtro para poder lograr el paso total. Ahora, por ejemplo, una de las preguntas era reducirle el sueldo a los parlamentarios en Colombia, ¿no? En esa Sí, pregunta esa es la pregunta. sacaron aproximadamente 11 millones y medio de votos por el sí, o sea, para reducirle el salario, pero como tenía... Sí, 11.667.000. correcto. Pero como tenía que llegar a 12.140.000, es que no se aprobó. ¿Tú consideras que Exactamente. fracasó la consulta? No fue un fracaso. Al contrario, fue un éxito rotundo de las personas que la convocaron y participaron o participamos todos los partidos. El único partido que oficialmente no participó fue el que lo convocó para ayer, que es el partido de Uribe, del gobierno, que él dijo que no permitían hacer la consulta con anterioridad o el día anterior, el 26 de mayo, a las elecciones presidenciales, que preferían y que lo aceptaban y que lo apoyaban si se hacía un mes después, es decir, ayer. Ya después de que llegó el presidente Duque al poder, Uribe se dio marcha atrás, traicionó su palabra y dijo que no, que ya no lo apoyaba, que él consideraba que no se debía hacer, que era una gastadera de plata. Entonces, yo creo que fue un éxito más del voto de opinión. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, sin políticos que estuvieran pagando transporte, porque no había transporte, sin políticos que montaran la infraestructura para que la gente votara, es decir, el transporte local de la casa al puesto de votación, sin tener promoción en televisión, sin tener vallas publicitarias, sin tener incidencia económica de nadie, es un voto de opinión total. Movilizar 11.500.000 de personas simplemente para ir a la urna a cambios de expresar su opinión, eso es único en Colombia. La muestra del resultado es que en los departamentos más corruptos, como son Córdoba, Guajira, la abstención fue altísima, porque no hubo movilización de los votantes. Lo mismo en Antioquia. En Antioquia, pues se sabe que es un lugar que mucha incidencia del partido, el Centro Democrático de Uribe, pues tampoco salieron a votar, tal vez porque Uribe dijo que no votaba, pues mucha de su gente decidió no votar, pero fue un éxito total. Es un llamado de atención muy fuerte a los políticos tradicionales y que tienen la política como un negocio y no como un servicio. Entonces Uribe ya es un político tradicional, Jairo. Nunca ha dejado de serlo, siempre ha sido un político tradicional. Aunque ha tratado de diferenciarse y muy parecido a lo que hace acá el fujimorismo, que primero aplaude una consulta popular, un referéndum y después sacan el cuerpo, para atrás. ¿No? Sí, correcto, eso fue lo que pasó. Una de las condiciones antes de que se aprobara por esta consulta, porque esto duró, hay un antecedente que no hablamos anteriormente. Para poder hacer la consulta, los promotores del referéndum contra la corrupción tuvieron que haber recogido X cantidad de firmas según la Constitución. La Constitución exige que tiene que recogerse, no recuerdo la cifra exacta ahora, creo que 600.000 firmas para poder convocar a una constituyente, una constitución o cualquier consulta al pueblo. Se recogieron más de 4 millones de firmas, igual, sin plata, sin nada, simplemente los estudiantes, los jóvenes participaron muchamente recogiendo las firmas para convocar al plebiscito. Estas leyes, como les dije anteriormente, ya se han presentado al Congreso y nunca han sido aprobadas. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene el problema en el caso personal, por ejemplo, de Uribe, que nos estamos refiriendo. Él dice que las leyes hay que aprobarlas en el Congreso. Bueno, las van a presentar, ya hay varias leyes de estas presentadas, excepto dos, que es la de bajarle el sueldo a los congresistas de 40 y pico de salarios. Ellos ganan 40 salarios mínimos, el equivalente a un salario mínimo en Colombia de 720.000 pesos, ganan 32 millones de pesos. Sí. Exactamente. Y eliminar la reelección perpetua. Aquí el último congresista, Gerlain, que era del Partido Conservador, que se retiró hace como 3 meses, no duró sino desde el año 1964 hasta este año. Más de 50 años sentado en el Parlamento. ¿Y a ti te parece, Jairo, ¿y a ti te parece que esté bien la no reelección? ¿Te parece, por ejemplo, que el senador Zerpa ya no pueda reelegirse? No, en el caso puntual de Horacio Zerpa, él se retiró. Ya. Él se retiró ya porque pero se reeligió muchas veces, ¿no? ¿O te parecería mal que Angélica Lozano, que es una senadora joven, no se reelija?
No, sí debe reelegirse, yo no digo que no, pero lo que consideramos nosotros es que no es una reelección a perpetuidad. Correcto. Es decir, que su trabajo les permita ser reelectos en una o dos ocasiones, pero no mantenerse en el poder sin dar opciones a renovación, sin dar opciones a cambios y permitir que sangre nueva ingrese, porque es perpetuidad total. Ok, Jairo, una pregunta final para no extendernos más. ¿Cómo está la situación de los venezolanos que pasan la frontera a Colombia? ¿Qué medida nueva ha tomado el presidente Iván Duque? No hay ninguna medida nueva, no hay ninguna diferencia de lo que ha pasado antes. Es una situación dramática. Lo que ustedes están viviendo en Perú no es ni la muestra de lo que está pasando en Colombia. Lo que nosotros están viviendo en Ecuador, yo tuve el desafortunio, la mala idea de pasar la frontera de Ecuador hacia Colombia hace aproximadamente un año. Casi no puedo atravesar. Había más de 2.000 muchachos, en su mayoría jóvenes, tratando de ingresar a Ecuador. Era una cosa impresionante y estoy hablando hace un año. ¿Y para entrar a Colombia necesitan pasaporte los venezolanos? ¿Hay alguna En este momento no, porque nosotros tenemos la cédula andina, que es la que nos permite pasar de lado a lado. Lo que sucede es que para que ellos puedan trabajar o puedan permanecer en Colombia, sí tienen algunas condiciones para su permanencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que hace 3 años no dan pasaportes en Venezuela. Sí, claro. Tú puedes solicitar un pasaporte y no lo tienes, pues es muy complicado. El problema con cualquier migración en la historia de la humanidad actual ha sido que cuando empiezan las migraciones, en el camino se quedan los más pobres, los enfermos, los ancianos, los más débiles. A ustedes, a Perú, le están llegando los trabajadores, le está llegando la gente con mejor capital económico y le está llegando la gente más joven. A nosotros en la frontera nos están quedando los ancianos, se nos están quedando las mujeres embarazadas, se nos están quedando los niños, se nos están quedando los que no pueden seguir el camino. Porque son hordas de personas que caminan, de Cúcuta, que caminan. Lo que la gente no ha entendido es que la gente camina desde Cúcuta hasta Quito, hasta Lima, caminan. Son semanas caminando, aguantando frío, lluvia, hambre. Es dramático verlos con los zapatos rotos, verlos ya con los callos más bárbaros en los pies. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno venezolano con su economía, con su política, es una decisión equivocada y está causando unos problemas muy graves en Colombia. Y es que el problema no ha empezado. La gente cree que el problema con Venezuela está gravísimo. No, el problema con Venezuela no está grave. El problema con Venezuela se va a agravar. Ahorita no está grave, el problema se va a agravar. Hasta el momento no hay problema. Correcto, Jairo. Muchas gracias. Muchas gracias y muchos éxitos en tu gestión. Y esperemos que la situación, pues, por ahí mejore y que estas consultas populares creo que le hacen bien a la democracia del país. Bueno, muchas gracias, Jairo, y hasta una nueva oportunidad. A ustedes por su llamada, un abrazo a todos los hermanos peruanos. Gracias. Bueno, ha sido Jairo Carrillo, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Liberal Colombiano, partido de Humberto de la Calle y de César Gaviria. Bueno, ya no son amigos, creo ahora, Humberto de la Calle y César Gaviria, hablando sobre el referéndum que el día de ayer hubo en Colombia sobre la lucha anticorrupción. ¿Y qué tenía que ver la lucha anticorrupción con bajarle el sueldo a los congresistas? Bueno, ya sabemos de dónde tomó la idea el presidente Vizcarra. Vámonos a un pequeño corte y regresamos ya con Nancy Arellano, analista política, para hablar sobre lo que pasa en nuestra política y también sobre la situación que están pasando los venezolanos en el Perú. Vámonos, un corte, 30 segundos y regresamos.